Comenzamos el resumen de noticias. Por Canal 2, Yapeyú Cable Color. Crisis eléctrica en el norte. Advierten cortes y apagones en el verano 2026. El ente provincial regulador de la energía de Corrientes alertó que el sistema eléctrico argentino está en estado límite y que la falta de inversión podría generar cortes de luz y apagones durante el próximo verano. Advirtieron que fallas en otras provincias también afectarían a Corrientes. Las soluciones recién llegarían en 2027, mientras las tarifas seguirán aumentando. Tormentas y calor en Corrientes, máxima de 29 grados este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Corrientes una jornada de tormentas durante la mañana del jueves 18 de septiembre, con una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 29 grados. Por la tarde habrá tormentas aisladas y a la noche se esperan 22 grados. Los vientos serán del este y noreste, con ráfagas de hasta 31 km por hora, y la probabilidad de lluvia irá del 40 al 70% por la mañana y descenderá hacia la noche. Masiva marcha universitaria en Corrientes y resistencia contra recortes. Miles de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la UNE y la UTN marcharon este miércoles en Corrientes y resistencia en rechazo a los vetos y recortes presupuestarios a las universidades. La protesta formó parte de la tercera marcha federal universitaria con concentraciones en el Parque Cambacuá y en la Plaza Belgrano. Rector de la UNE. Sin presupuesto no hay universidad ni ciencia, no hay futuro. En la marcha federal universitaria realizada en Corrientes y Resistencia, el rector de la UNE, Omar La Rosa, advirtió que el veto presidencial al financiamiento implica un ajuste paulatino y compromete la sostenibilidad de la educación y la ciencia. Afirmó que el presupuesto proyectado para 2026 repite el de 2025, sin contemplar inflación ni recuperación salarial. Esta marcha es un mensaje a los senadores y un agradecimiento a los diputados que defendieron el sistema universitario, señaló La Rosa, quien remarcó la pérdida salarial del 40% sufrida por el personal desde 2022. Intensa búsqueda en Itaibaté. Operario cayó al Paraná desde un remolcador. La Prefectura Naval despliega un operativo en Itaibaté para hallar a un operario que cayó al río Paraná desde el remolcador Cruz del Sur el martes por la noche. El hombre, identificado como HS, realizaba tareas en cubierta cuando desapareció en el kilómetro 1401. Hasta ahora, los rastrillajes con embarcaciones oficiales no dieron resultados. Mercedes. Acuerdo para transporte gratuito de estudiantes. El municipio de Mercedes y el Ministerio de Educación de Corrientes firmaron un convenio para garantizar transporte escolar gratuito. La ministra Práxedes López destacó que la medida cumple una promesa del gobernador y refuerza la inclusión educativa. La intendenta Elba Juana Gauto resaltó la importancia del servicio para los alumnos del Colegio Secundario Boquerón, que reciben chicos de varios parajes. Autoridades provinciales y locales acompañaron el acto. El ministro de Producción de Corrientes, ingeniero Claudio Anselmo, destacó en la 116 Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio los avances de la provincia en prevención de incendios, caminos rurales y financiamiento para el sector productivo. Subrayó la importancia del diálogo nación-provincias y la articulación público-privada como ejes del desarrollo correntino. En representación del gobierno de Corrientes, el ministro de Producción, ingeniero Claudio Anselmo, participó de la 116 Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, organizado por la Sociedad Rural de Mercedes. Con un importante trabajo de prevención, de detección temprana, que es lo que ha permitido llegar rápidamente a los siniestros que tuvimos y controlarlos sin mayores daños. Y uno lo ve en los cuarteles que se han inaugurado recientemente, el de Paso de los Libres o Ituzaingó, y donde hay no solo un
gran equipamiento, sino que hay personal capacitado, personal de la policía de la provincia de Corrientes plenamente capacitado para hacer frente a un siniestro. ¿Créditos, rutas le pidieron hoy? ¿Te gustó algo, alguna cosa que te hayan pedido que sentí que hay que pedirle más a otro que a ustedes? Creo que lo que yo insistí en que tenemos que dialogar con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que escuchar a las provincias, porque las provincias somos las primeras que recibimos los reclamos de nuestra ciudadanía, de nuestra población, en este caso de nuestro entramado productivo. Y hoy, si bien destacamos el mejoramiento de la macroeconomía argentina y somos guardianes del equilibrio fiscal, porque el gobierno del doctor Valdés lo hizo durante los 8 años de gestión, también nos preocupa la situación de la microeconomía, donde hay una crisis importante, donde se están perdiendo puestos laborales, por ejemplo en el sector maderero, y eso hay que encontrarle acción y soluciones. Y el tema de los caminos, es todo un tema con los consorcios camineros, ¿no? Bueno, el doctor Valdés fue muy claro, el sistema de consorcios fue importante y dio una solución a Corrientes durante muchos años porque hay que encontrar nuevas alternativas. Para algunas de las rutas de la provincia, las más transitadas, caminos de tierra, los que hemos, por ejemplo, mejorado con el ripiado a través de inversiones importantes con el Fondo de Desarrollo Rural, para la conservación y mantenimiento necesitan una vuelta de tuerca, que probablemente son los sistemas de licitación, donde una empresa se haga cargo y la provincia, a través de la recaudación de impuestos, que para eso están, pueda pagar adecuadamente el mantenimiento de esos caminos. Porque si no vamos a seguir siempre en un círculo vicioso donde no podemos resolver, sobre todo la conservación y el mantenimiento. La inversión que se ha hecho en mejoramiento de caminos en toda la gestión del doctor Valdés no tiene antecedentes en la historia corriente. Avanzan las líneas de financiamiento para pequeños productores arroceros de cara a la campaña que se está iniciando en la búsqueda también de sostener a este sector. Está trabajando el Ministerio de Hacienda a través de los recursos del FODIN y el Fidecor. Y además, por instrucciones del doctor Valdés, se hicieron algunos cambios a partir de la ADP, en la tarifa energética para los cultivadores de arroz, sobre todo para bajar el impacto de lo que era el costo fijo, el cargo fijo por potencia, que a quien utiliza solo energía para el momento de riego y tener que pagarlo todo el año es muy oneroso. Eso fue una orden clara que le dio el gobernador al interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes. El reconocimiento también seguramente para los productores de la localidad, del departamento, ministro, teniendo en cuenta la calidad de animales que se exponen aquí cada año. Por supuesto, la calidad está, y eso se nota, ¿saben?, en los remates. Los remates, últimamente, todos los remates que se realizan en Corrientes, en las exposiciones rurales y en los remates particulares están logrando excelentes precios de primer nivel, que muestran la calidad de la genética que se produce en Corrientes en las distintas razas. El tema del ICA, el control de los ríos, la toma del agua del arroz fue un problema el año pasado, rompían los precintos, los productores chupaban el agua. El año pasado tuvimos un problema porque no había agua suficiente, sobre todo en la cuenca del río Corrientes, para toda la superficie que se había sembrado. El ICA trabajó con un criterio preventivo, tratando de que todos pudieran acceder al agua. Hay situaciones muy diferentes, porque podemos tener en la misma cuenca un productor de 100 hectáreas que tiene una represa para regar miles de hectáreas, pero tratamos de encontrar un acuerdo, porque para eso hay un comité de cuenca. Eso es lo que estamos trabajando con los comités de cuenca, y este año además la situación hídrica de la provincia está mucho más razonable. Es más, consideramos que no va a haber problemas este año durante toda la etapa de riego. Usted destacó en su discurso, ministro, el hecho del trabajo de articulación entre el sector público y el sector privado y un poco los logros que se han podido obtener en base a esto. Por supuesto, si no tuviéramos ese diálogo permanente, hay muchas de las cuestiones, de los logros que podemos mostrar, que no hubieran existido. Y esto es parte de lo que es la política. La política es escucharse, dialogar, tomar decisiones y llevarla a la práctica. Inscripciones escolares 2026. Comienzan en octubre y serán online. La ministra de Educación de Corrientes, Práxedes López, confirmó en Canal 5 TV que las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 se realizarán de manera digital y comenzarán en octubre a través de la web oficial del ministerio. Aseguró que ningún estudiante quedará sin vacante y adelantó que este jueves se brindarán detalles sobre niveles y procedimientos. También destacó los avances en calidad educativa, inclusión y la transformación de la escuela portuaria en secundaria técnica con propuestas en inteligencia artificial y robótica. Día del Empleado de Comercio.
será el 29 de septiembre y se paga como feriado. En 2025, el Día del Empleado de Comercio se traslada al lunes 29 de septiembre por acuerdo entre sindicatos y cámaras empresariales. La fecha, establecida por la Ley 26.541, otorga descanso con salario íntegro y, en caso de trabajar, corresponde un pago doble, igual que un feriado nacional. Los comercios podrán abrir solo con dueños o empleados que acepten hacerlo de manera voluntaria. La jornada abarca a miles de trabajadores mercantiles de todo el país, incluyendo supermercados, shoppings y tiendas. Choferes de colectivos entregaron un nuevo manto a la Virgen de Itatí. Un grupo de choferes de la línea urbana 102 de Corrientes entregó este 17 de septiembre un nuevo manto a la Virgen de Itatí en la rotonda de acceso a la capital. La iniciativa, realizada como promesa y agradecimiento, fue destacada por los propios trabajadores, quienes aseguraron que es la primera vez que los colectiveros realizan este gesto de devoción hacia la Virgen Morena. Histórico, el Hospital de Goya realizó su primera neurocirugía. El Hospital Regional Camilo Muniagurria de Goya concretó el 16 de septiembre su primera neurocirugía con resultado exitoso. Un equipo encabezado por el Dr. Ascona realizó una laminectomía a una paciente de 51 años con hernia discal lumbar. El director Raúl Martínez destacó que es un hecho histórico para el nosocomio y resaltó la importancia de contar con un neurocirujano en el staff. En los próximos días está prevista una nueva operación por un tumor cerebral. Histórico revés para Milei. Diputados rechazó los vetos a universidades y al Garrahan. La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica en un duro golpe político para el gobierno de Javier Milei. Los 7 legisladores de Corrientes votaron divididos: Romero, Sand y Zuli, Unión por la Patria, Brambilla, PRO y Aguirre, UCR. Se opusieron al veto. Almirón, La Libertad Avanza, lo respaldó, mientras que Tournier, Eli, dividió su postura apoyando al gobierno en universidades pero votando contra el veto al Garrahan. Diputados rechazaron vetos de Milei y cantaron contra Karina. La Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, en un duro revés para el gobierno de Javier Milei. La sesión estuvo marcada por cruces y polémicas y terminó con diputados opositores entonando el cántico "Karina es alta coimera", en alusión a la secretaria general de la presidencia. Además, la libertaria Juliana Santillán fue blanco de burlas en redes tras inventar un número inexistente en pleno debate. El de ley que fue sancionado por este Congreso introduce un gasto adicional que ronda el 1.070.000 millones de pesos para el presupuesto del 2025. Histórica derrota en diputados profundiza la crisis interna del gobierno. La Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica. En la Casa Rosada reconocieron la magnitud del revés, que desató pases de factura internos y preocupación por la reacción económica. El oficialismo esperaba un golpe, pero no de semejante magnitud. La derrota del gobierno en la Cámara de Diputados sorprendió por su contundencia y dejó expuestas las tensiones internas en La Libertad Avanza. El rechazo a los vetos de Javier Milei sobre el financiamiento a las universidades públicas y la emergencia pediátrica fue mucho más amplio de lo que la Casa Rosada había calculado, generando malestar entre dirigentes libertarios y aliados. Aunque en Balcarce 50 ya reconocían que la votación sería adversa, esperaban al menos sostener uno de los vetos o que la diferencia no fuera tan abrumadora. Sin embargo, la mayoría opositora logró imponerse con holgura, debilitando la estrategia oficial. Desde el gobierno apuntaron públicamente contra el kirchnerismo,
pero por lo bajo responsabilizaron a la conducción de la Cámara de Diputados que lidera Martín Menem por la pérdida de aliados en el debate. El sector cercano a Santiago Caputo admitió que los acuerdos con gobernadores no alcanzaron y que las ausencias propias jugaron en contra. La magnitud de la derrota también impactó en los mercados. El riesgo país subió a 1.226 puntos y el dólar se disparó hasta los 1.485 pesos. Aún así, en La Rosada insistieron en que la situación está controlada y confirmaron la agenda proselitista de Milei, que incluye un encuentro con candidatos nacionales en Olivos. Mientras tanto, el oficialismo intentó restar importancia a las movilizaciones masivas en apoyo a la universidad pública y al hospital Garrahan, acusando a sectores opositores de golpistas. Sin embargo, la jornada marcó un nuevo quiebre en la relación entre el gobierno, los gobernadores y el Congreso, dejando al presidente más aislado en su estrategia política. Golpe judicial al gobierno. Lijo evitó cerrar la causa Libra y pasa a Martínez de Giorgi. El gobierno de Javier Milei recibió este miércoles una nueva mala noticia desde los tribunales de Comodoro Pi. El juez Ariel Lijo, que subrogaba a María Servini de Cubría, decidió declararse incompetente en la causa por la estafa Libra y derivó el expediente a su colega Marcelo Martínez de Giorgi. La resolución mantiene activa una investigación que el oficialismo buscaba dar por cerrada con el impulso del fiscal Eduardo Tayano, acusado de haber congelado la instrucción y demorado medidas clave como el secuestro de teléfonos de los imputados. Hasta el martes, el caso se tramitaba en dos expedientes distintos, uno en el que aparecía mencionada Karina Milei y otro que vinculaba directamente al presidente Javier Milei junto a empresarios del mundo cripto. Lijo argumentó mancomunidad probatoria y de personas imputadas, para unificar ambas causas bajo el juzgado de Martínez de Giorgi, considerado un magistrado de perfil serio dentro de Comodoro Pi. La medida llega en un momento político crítico para el gobierno, tras la derrota en el Congreso en torno a los vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. En la Casa Rosada crece la preocupación por el impacto que pueda tener la continuidad de la causa Libra en plena caída de popularidad del oficialismo. Martínez de Giorgi ahora deberá decidir si acepta el expediente o si lo rechaza, lo que dejaría la definición en manos de la Cámara Federal. Mientras tanto, el expediente sigue abierto y amenaza con convertirse en un nuevo frente judicial para la administración Milei. UTDT alerta. Probabilidad de recesión en Argentina roza el 100%. La economía argentina enfrenta señales cada vez más claras de estancamiento y retroceso. Según el último informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, UTDT, la probabilidad de ingresar en recesión asciende al 98,6% en agosto, un salto de más de 40 puntos respecto al mes anterior. El indicador anticipado de actividad registró una caída del 4,7% en el mes, mientras que la tendencia ciclo bajó un 1,2%, el freno en los préstamos comerciales, 3,9% en agosto, según el BCRA, refleja el encarecimiento del crédito por la suba de tasas, afectando directamente a las empresas. La industria marcó en julio su primera caída interanual del año, 1,1%, poniendo fin a 6 meses consecutivos de crecimiento. La construcción también muestra señales de agotamiento, con una pérdida del 17% de empleos en 2 años. Estos sectores, los de mayor peso en el empleo intensivo, explican gran parte del deterioro. El panorama se agrava con el déficit comercial. En 2025 alcanzaría los 2.447 millones de dólares y en 2026 se duplicaría a 5.751 millones de dólares, impulsado por el boom importador. La apertura económica, según los especialistas, golpea a la industria nacional, que representa el 60% de las exportaciones argentinas. En este marco, los analistas advierten que el proceso recesivo impactará en las regiones industriales y en el empleo, mientras el gobierno mantiene en el presupuesto 2026 una proyección de crecimiento del 5,4% que contrasta con la desaceleración ya visible en la economía real.